Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, gracias por tu amor por mí. Ya veremos, ya veremos. Estamos prácticamente hacia el final de la temporada Clama a mí y yo te responderé. Hemos estado revisando las oraciones en todo lo que es la palabra del Señor. Aquí está, Antiguo Testamento, nos hemos movido libro por libro en el que se ha registrado este tipo de oraciones, algunas explícitas, unas más que otras, unas más largas que otras, hombres de fe, mujeres de fe que fueron ante el Señor en oración, y hemos guardado el orden de los libros, la línea histórica también del Antiguo Testamento, y ya llegamos al Nuevo Testamento. Estamos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuarto evangelio, el Evangelio de Juan, y se llama la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 17. Entendiendo que el capítulo 17 de Juan es toda una oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre, pidiendo, intercediendo y hablando Él de tú a tú, peticiones muy personales, pero también orando por sus discípulos del Señor Jesucristo, pero también al final orando por la iglesia, por nosotros que hemos de creer por la palabra de los discípulos. Así que el Señor Jesucristo oró, mantuvo su comunión y comunicación con el Padre en la oración. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos de eso? Lo hemos dicho. Un café por eso. Maravilloso. Bueno, mis amados, tenemos que decir entonces lo siguiente. Para hoy el versículo o los versículos son el 20, 21, 22 y 23. En este versículo 20, el Señor cambia el enfoque de la oración que Él trae. La primera parte, que fue del 1 al 5, el Señor habló con el Padre acerca de Él. Glorifícame con la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Ya llegó la hora, Padre, es el momento, tú y yo ya he terminado la obra. Listo, maravilloso. En el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Empieza en el versículo 6 a hacer la intercesión, la oración por los discípulos, hasta el versículo 19. Y en el 20, dicen los comentaristas, los que hacen el análisis, comienza el Señor a orar por nosotros, por la iglesia, por ti y por mí, por aquellos que judíos, no judíos, cercanos, lejanos, de todos, como dice Pablo, hizo un solo pueblo, derribando paredes intermedias de separación, reuniéndonos a todos en nuestro Señor Jesucristo, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. A todos, a todos. ¿Por qué digo esto? Por el espíritu que se maneja aquí, o que maneja mejor el Señor Jesucristo en el lenguaje que usa en estos versículos. Mire lo que dicen. Dice, versículo 20, dice: pero no ruego solamente por estos, es decir, por los 11. Ya Judas se había ido. No ruego por los 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, y bendito sea el nombre del Señor. Allí, en esa frase de esa oración, mis amados, estábamos incluidos tú y yo,
y gloria al Señor porque los discípulos fueron fieles al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, a la comisión, porque Él más adelante en esta oración va a decirlo: Señor, así como tú me enviaste, yo los he enviado a ellos. Y los discípulos fueron fieles, dieron su vida, cancelaron todos sus planes que a nivel personal tenían para hacer con su vida, para ir y proclamar el evangelio de salvación del Señor Jesucristo, como Él lo dijo, a todas las naciones, a todas las etnias, a todos los lugares cuanto fuera posible ir. Fueron y sembraron la semilla del evangelio, cayó en mala tierra, cayó en buena tierra, en la mala tierra, listo, se perdió, en la buena tierra fructificó. El punto es que el testimonio de siglos de historia es que ese evangelio ha sido indetenible en toda la línea histórica de la humanidad. Ha habido imperios, guerras tras guerras, grandes transformaciones económicas, políticas, de tecnología, de transportes sociales, en cuanto a la familia, geografía. Todo el mundo ha sido transformado, pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha seguido firme, inamovible, porque Él lo dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la predicación del evangelio. Y por supuesto, 21 siglos después, aquí lo tenemos, está entre nosotros y tú y yo lo estamos disfrutando ahora. ¿Cómo les parece? Un café por eso. Y tenemos que decirlo, tenemos que decirlo. Los discípulos fueron fieles en la proclamación del evangelio. Aquí tengo que hacer un llamado, porque nosotros hemos sido cautivados, diría yo, por el enfoque de vivir sabroso, de vivir feliz, de buscar la felicidad y de buscar el bienestar personal o familiar como primera prioridad, perdonen la redundancia, como prioridad número uno en la vida del ser humano. Todo lo que hacemos es para vivir bien, para vivir sabroso y para disfrutar la vida, porque yo vine a esta vida a ser feliz. Falso. Si ponemos esto como prioridad, la vida se nos va a volver un desastre, porque esa no es la prioridad de vida. Para eso nosotros no fuimos creados. Fuimos creados para depender del Señor y tener una unidad con Él. Y cuando dejamos de vivir el evangelio por ir tras sueños personales de bienestar, de felicidad y de comodidad, inevitablemente nos vamos a desviar del camino de la proclamación del evangelio. Por eso el Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente, exacto, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. No nos olvidemos de eso y este gran desafío que nos dejan hoy los discípulos. Ellos fueron y lo hicieron, porque el Señor Jesucristo oró por nosotros, pero los discípulos fueron fieles. ¿Pero qué oró el Señor? Dice el 21, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, orando por nosotros, en unión con los 11 que iban a proclamar el evangelio y nosotros que habríamos de creer por la palabra de ellos, dice, para que todos sean uno, en mí y yo en ti, como también nosotros somos unos, que ellos también lo sean, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, es decir, el poder que tú me diste. Yo se los di a ellos. El Señor Jesucristo dijo: mayores cosas que mí harán, porque yo voy al Padre. Él lo dijo. Además de esto, yo voy a estar al lado del Padre para interceder por ustedes. Además de esto, dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo va con nosotros, el poder del evangelio va con nosotros, transformando vidas. Es decir, sí,
La gloria del Señor nos la ha dado a nosotros y en ese sentido va con nosotros, pero Él dice, yo les he dado la gloria que tú me diste y el propósito para que sean uno y el mundo crea que tú me enviaste. Para que todos sean unos, para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahora, aclaremos este asunto de la unidad. Está claro que la línea histórica de la cristiandad desde el Señor Jesucristo para acá está plagada de discusiones, de divisiones, de desacuerdos, de líos, de problemas que aún las mismas, entre los mismos discípulos del Señor, hubo división con Pablo, con Silas, con Juan Marcos, con Bernabé, en esos viajes misioneros, aún allí hubo problemas y hubo división. Pablo dijo, mire, hay unos que están predicando el evangelio por envidia, por rencilla, por añadir aflicciones a mi cárcel. O sea, sabemos que la línea histórica de la cristiandad hasta nuestros días ha estado plagada de divisiones. Que pudiéramos decir, no hemos cumplido. No pudimos. Con esto, no pudimos. Definitivamente, el conservar la unidad, no la uniformidad, jamás llegaríamos a ser iguales todos, exactamente, todos comportándonos de la misma manera. No, sería imposible. Pero creer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra, la palabra de Dios hecha carne que vino y habitó entre nosotros, nos dio ejemplo de vida, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está a la derecha del Padre. De allí vendrá otra vez por nosotros para reunirnos con Él por la eternidad. Que tengamos unidad de criterio, unidad de creencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como el agente operador que está hoy con nosotros. En eso sí, que tengamos unidad de criterio en lo que agrada al Señor y en lo que no agrada al Señor. Eso es importantísimo. Entonces, pero ponernos de acuerdo aún en eso ha sido años y años, siglos de historia, de división y de discusiones que libros no han alcanzado. No han alcanzado los libros para poner por escrito las divisiones, las discusiones y las peleas que en torno al Evangelio han surgido. ¿Cómo les parece un café por eso? Pero, como decía mi papá, como el que quiere puede y el que no quiere no puede. Entonces, busquemos la unidad nosotros entre los que estamos cerca, los que estamos en las iglesias locales, los que estamos en familia, en el Señor. Busquemos la unidad. Hay testimonios, muchos. Conozco yo muy poquitos, la verdad, de personas que en medio de un conflicto, por ejemplo en Israel, los que forman parte de los árabes, los palestinos, los judíos y los cristianos, gente de diferente ascendencia religiosa, han llegado a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ha transformado sus corazones. Y el Señor ha derribado toda división intermedia entre ellos, entre palestinos, entre islámicos o musulmanes o árabes o judíos o cristianos. Cuando se encuentran en Jesucristo con un corazón puro y sincero ante el Señor, todas esas divisiones son derribadas. ¿Es posible? Sí. ¿Que haya unidad en Cristo entre dos cónyuges? Sí. ¿Entre una familia, entre padres e hijos? Sí. Porque el Señor hace posible esa unidad al encontrarnos en Él. Pero
tenemos que recordar que él también dijo, no he venido a traer paz sino espadas, no he venido a traer unidad sino división también. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay personas que toman el camino de nuestro Señor Jesucristo y hay personas que no lo toman, esa división o esa diferencia va a traer una división profunda e irreconciliable entre ellos, porque son dos posiciones espirituales diametralmente opuestas. Y va a haber gran dificultad allí. No va a haber unidad, porque dice Pablo, ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Satanás con Dios y todo esto, porque los propósitos son diferentes, son totalmente diferentes. Entonces, busquemos la unidad, sí, entre los cercanos y veamos que es posible, sí, en Cristo. Pero quiero dejarles este regalo hoy, que me gusta mucho este regalo, que es el versículo 23 que tenemos aquí. Miren, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Lo que hemos dicho, la unidad solamente en Cristo. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Sí, es decir, cuando hay 3, 4 personajes que han sido enemigos acérrimos a muerte, enemigos, y ambos han llegado a Jesucristo, se perdonan, se abrazan, se apoyan y se aman en el Señor Jesucristo, el mundo tiene que decir, definitivamente allí ocurrió un milagro. A eso nos referimos, a eso nos referimos. Pero dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis amados, nuestro Padre Celestial nos ama a nosotros tanto como ha amado a nuestro Señor Jesucristo. Un café por eso. No necesito saber nada más. Hemos sido amados por nuestro Padre, como Él amó a nuestro Señor Jesucristo. Inconmensurable el amor de Dios para con nosotros, absolutamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y compartía con mis hermanos en la iglesia y les decía, Dios el Padre no esperó viendo la humanidad en terrible condición de pecado y dijo, no, esperemos que se porten mejor, esperemos que reconsideren en su mente y en su corazón la conducta y empiecen a tomar decisiones y empiecen a portarse mejor para ver si les enviamos a alguien que pueda ayudarles. Y si les enviamos a alguien por allí, cualquier angelito que esté mal parqueado, mal sentado por allí, con las alas medio quebraditas y qué tal, a ese angelito se lo mandamos allá para que haga algo para resolverles la situación de pecado. No. Nuestro Padre Celestial, siendo nosotros aún pecadores, mandó no a un angelito, ni a un arcángel, no, mandó a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, parte de Él mismo, como Dios también. Se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos la salvación. Envió lo mejor. Así muestra su amor Dios. Nos ama tanto que hizo eso. Porque el amor definitivamente se va a mostrar en la manera como las personas envían y dan los regalos, las ayudas y cómo se manifiesta ese amor en la proximidad, en el momento de necesidad y de ayuda. Allí se va a ver definitivamente cómo es el amor que hay. Y me impresiona cómo el Señor Jesucristo en su oración, el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Padre, y que ellos sepan que tú los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Mis amados, somos amados por nuestro Padre Celestial a ese nivel. Bendito sea su nombre. Que nuestra vida responda a ese amor en gratitud, en adoración, en alabanza, que podamos sentirnos privilegiados, pero también motivados, impelidos a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, motivados por ese amor, porque Él nos amó primero y nosotros le respondemos a Él en amor. Que el Señor nos dirija en esto. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Conocer lo que tú quieres para con nosotros y cómo nos has amado de manera especial e inconmensurable, Señor. Gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo, por amarnos de esta manera, Señor. Gracias. Gracias porque nos honras definitivamente. Ayúdanos a poder responderte con la dignidad que se requiere. Nos sentimos privilegiados en verdad. En tus manos estamos. El resto del día, la semana que comienza, está en tus manos. Tu bendición nos ayude y nos lleve de tu mano. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega el día de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Ha sido una bendición utilizar esta tecnología y dejar por este medio, el devocional hoy entre ustedes. Que tengan un muy buen día, los que van a trabajar. Que el Señor bendiga el trabajo de sus manos y lo fructifique en todo. Muy buena semana con la bendición del Señor. Fructífera semana con la bendición de Él. Y nos veremos mañana, martes, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.